abrirlo mientras voy a tomar aquí tecito con mi pan y eso. ¿Puedes creer que ya está mi otra clase aquí? No puedo creer. Voy a ver si ya está. Espera, para que me pase mi cuaderno. Contabilidad intermedia y eso, chico. El tema abajo. Ese, con los dos tomos. Muy bien. Con los dos tomos. Don Joel, demos lectura al concepto. No, no. No. Esto. Toma. Y esto lo acomoda también. Noemí, el concepto, por favor. Ay, qué concepto será. Abrímela la ventana un rato. ¿La ventana o la cortina? La cortina directa. Su micrófono, mi estimada Teresa, ya estamos bien. ¿Quién nos va a colaborar? Yo, licenciado. Ya. Concepto. Son derechos de cobro presentes sobre terceras personas naturales y o jurídicas en función a fechas de vencimiento pactadas, que posee y controla una empresa como consecuencia de transacciones pasadas y agrupadas en cuentas específicas. Ejemplo, letras por cobrar, letras renovadas por cobrar, letras protestadas por cobrar, anticipos a proveedores, cuentas incobrables, etc. Muy bien. Gracias, Lady. Y seguimos obviamente trabajando en función de la estructura de balance general. Hemos agotado ya la parte de la, mejor dicho, el subgrupo inherente al efectivo. Ahora estamos entrando a un nuevo subgrupo que se referencia a las cuentas por cobrar. Es necesario que realice una puntualización acá. Tal vez las personas que no trabajaron conmigo no les dieron la referencia en función a cuentas por cobrar y tal vez hayan trabajado con el llamado activo exigible. Entonces, sí, muchos colegas, en vez de titular cuentas por cobrar, suelen titular activo exigible. Por supuesto que, como siempre comento, debemos ser muy respetuosos del criterio del colegio. Por supuesto que yo respeto de sobremanera ese criterio. Pero una cosa es respetar el criterio y otra muy diferente compartir. No comparto ese criterio. Para mí, el término de activo exigible no existe. Lo que sí existe son cuentas por cobrar, eso sí. Ese es el término técnico que debemos aplicar, cuentas por cobrar. Por eso es de que el pasado año hemos trabajado ya bajo esa condicionante de cuentas por cobrar. Primera situación. Segunda, en muchos casos apropian como cuenta, cuentas por cobrar. Y por supuesto yo no estoy de acuerdo con ello. Los títulos de cuentas tienen que ser precisos. Los títulos de cuentas deben guardar relación con la clase de transacción suscitada. Entonces, si nosotros vamos a cargar o vamos a abonar la cuenta, cuentas por cobrar es de denominación genérica. Cuentas por cobrar es de carácter generalista, vago, indeterminado. Y una cuenta no puede ser generalista, no puede ser indeterminada, no, bajo ningún punto de vista. Por tanto, debemos trabajar con títulos de cuenta precisos, letras por cobrar, ya, letras renovadas por cobrar, cuentas incobrables, anticipos a proveedores, alquileres por cobrar.
intereses por cobrar, comisiones de venta por cobrar, correcto. Los títulos de cuenta tienen que ser precisos. Tercero, trabajamos con cuentas por cobrar porque es una denominación que agrupa a una gran cantidad de cuentas que representan derechos de cobro de una empresa sobre terceras personas. Y por supuesto, si nosotros trabajamos bajo esa condicionante, este debe ser el título. Este debe ser el título del subgrupo. Hablamos de disponibilidades, seguidamente hablamos de cuentas por cobrar, porque todas son cuentas a cobrarse, todas representan derechos de una empresa sobre terceras personas, correcto. Entonces, para agrupar cuentas que representan derechos de una empresa sobre terceras personas, por supuesto, el título tiene que ser cuentas por cobrar, pero no apropiar como cuenta, ¿no? Porque su título es vago, indefinido, generalista. Bueno. Y por último, si ustedes toman un libro de auditoría, busquen temática del activo exigible, no la van a encontrar. Pero busquen temática de cuentas por cobrar, sí, sí. Entonces, ¿por qué en contabilidad usar un término y en auditoría otro? Entonces, desde ese punto de vista también, el título del subgrupo tiene que ser cuentas por cobrar. Así hemos trabajado el pasado año. Así trabajaremos este año en contabilidad intermedia y cuando corresponda también en contabilidad de sociedad. Por tanto, este subgrupo agrupa aquellas partidas contables que representan derechos de cobro de una empresa sobre terceras personas. Derechos de cobro porque la empresa prestó algún servicio y no le cancelaron, entonces quedó pendiente de cobro. Porque la empresa vendió mercaderías al crédito y no le cancelaron, entonces se generó el derecho sobre terceras personas. Entonces, todo aquello que es por cobrar, todo aquello que es por cobrar, va a formar parte de balance del activo del subgrupo cuentas por cobrar. ¿Preguntas? Bien, asumo que está comprendido. Daniela, el objetivo. Daniela. Guinalda, por favor. Está bien, licenciado. Objetivo es proporcionar información financiera en términos de unidades monetarias, referida al importe total de recuperaciones pendientes de cobro a terceras personas por transacciones crediticias, normalmente emergentes del giro específico de una empresa. Muy bien, gracias, Guinalda. Al igual que toda la contabilidad, al igual que balance general, las cuentas por cobrar, pues, nos proporcionan información. Y el objetivo es ese, brindarnos una información financiera. Y esa información obviamente traducida en términos de unidades monetarias. Por supuesto que sí. Y orientada esa información a todo aquello que está pendiente de cobro, a todo aquello que aún no ha cobrado la empresa y que va a cobrar en el corto o también puede ser en el largo plazo. Normalmente las cuentas por cobrar emergen por operaciones crediticias del giro específico de la empresa. Es decir, normalmente las cuentas por cobrar se originan por las ventas de mercaderías al crédito. Cuando decimos giro específico de las actividades de una empresa, la actividad habitual que realiza,
Y una de sus actividades habituales está relacionada con la venta de mercadería. Entonces, esa venta de mercaderías al crédito genera cuentas por cobrar. Por tanto, la esencia de las cuentas por cobrar es presentarnos información de créditos otorgados por la empresa a terceras personas. Digamos con las características. Características. Las características principales que identifican a las cuentas por cobrar, sin ser limitativas, son: constituyen un subgrupo de cuentas específicas del activo, de acuerdo con la estructura del balance general. Sus saldos se originan como consecuencia de haberse devengado normalmente transacciones crediticias emergentes del giro específico de las actividades de una empresa. Venta de mercaderías al crédito. Son cobros pendientes de recuperación de transacciones pasadas, pactados en moneda nacional y/o extranjera. Las fechas de vencimiento pactadas condicionan la recuperación de estos créditos en el corto o largo plazo. Normalmente cuentan con garantías para su recuperación en función a políticas crediticias de una empresa. Gravitan en forma determinante al obtener índices financieros. Los créditos irrecuperables originan las cuentas incobrables y su correspondiente previsión. Muy bien, gracias, Guinalda. Parte de esto ya hemos comentado, pero seamos reiterativos. Las cuentas por cobrar constituyen un subgrupo del activo, ¿verdad? Como decir, disponibilidades, existencias, inversiones, pagos anticipados y cuentas por cobrar constituye un subgrupo de balance. Se generan por operaciones sobre base de vengado, claro. Si la empresa está otorgando un crédito, entonces no está recibiendo el efectivo. Entonces tiene que aplicar base de vengado. Por supuesto que sí. Al momento de otorgarse el crédito, entonces trabaja sobre una base de vengado. Y por supuesto, estas partidas emergen solo y únicamente, y así debieran ser, pero no necesariamente es así. Que emerjan solo de esas transacciones crediticias por venta de mercadería. Estos créditos, mejor dicho, otorgados, pueden ser en moneda nacional como pueden ser en moneda extranjera. No hay ningún inconveniente. Estos créditos otorgados pueden ser de corto o de largo plazo. Corto plazo para nosotros, 1 año. Largo plazo, más allá de 1 año. 1 año y 1 día para nosotros automáticamente ya es largo plazo. Estas cuentas por cobrar deben contar con una garantía que vaya a generar cierta certeza para la recuperación del crédito otorgado. Estas cuentas por cobrar, por supuesto, juegan un papel importante cuando estamos obteniendo índices financieros o indicadores financieros o ratios financieros o cocientes financieros, que así se los conoce, cuando estamos aplicando unas fórmulas tanto balance general como al estado de resultados para obtener ciertos resultados. Entonces ahí tenemos indicadores relacionados con la antigüedad de las cuentas por cobrar. Y al aplicar este indicador nos muestra una pauta inherente a si la empresa está recuperando sus créditos en los plazos establecidos o existe mora en la recuperación de los mismos. Entonces, sí, es utilizado bastante en cuanto a indicadores financieros. Por supuesto que aquellos créditos que no son recuperados, porque esto es así, son operaciones a futuro en su realización porque se van a convertir en efectivo. Entonces hay créditos que otorga una empresa y no los recupera. Esos créditos obviamente dan origen a las cuentas incobrables. Acá tienen la clasificación. Giovanna, por favor.
¿Puedo ayudar, si no, licenciado? Ya, mi estimada Teresa, adelante, numeral 4. El numeral 4 nos indica la clasificación, adecuado estudio y clasificación y aplicación de alineamientos técnicos. Las cuentas por cobrar están agrupadas bajo determinadas condicionantes para establecer sus características y diferencias entre sí, siendo tal clasificación la siguiente. A, por su naturaleza, tenemos cuentas por cobrar comerciales, cuentas incobrables, sujetas a previsión, cuentas por cobrar, otras cuentas por cobrar. B, por la moneda, cuentas por cobrar en moneda nacional, cuentas por cobrar en moneda extranjera. C, por el tiempo, cuentas por cobrar a corto plazo, cuentas por cobrar a largo plazo. D, por la garantía, cuentas por cobrar con garantía, hipotecaria, documentaria, personal y cuentas por cobrar sin garantía. E, por la rentabilidad, cuentas por cobrar con intereses, cuentas por cobrar sin intereses. Y F, por la forma de cobro, cuentas por cobrar de cobros periódicos y cuentas por cobrar de cobro único. Muy bien, gracias, mi estimada Teresa. Clasificar ya sabemos. Agrupar. En este caso, agrupar cuentas. Estableciendo características específicas, factores comunes, similares, y al mismo tiempo estableciendo sus diferencias. En ese entendido, todas las cuentas son por cobrar, en este caso, pero podemos segregarlas y podemos clasificar desde diferentes puntos de vista. Igual que la carrera la podemos clasificar desde diferentes puntos de vista. Por su aspecto académico, en 5 grupos, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Por el género, damas, varones. Correcto. Por la afición deportiva, bolivaristas, stronguistas, always ready. Sí. Entonces estamos hablando de las mismas personas de la carrera, pero la que podemos clasificarlas desde diferentes puntos de vista. En este caso, todas son cuentas por cobrar, sin excepción, pero podemos clasificarlas desde diferentes puntos de vista. Y de esa manera tenemos una clasificación por su naturaleza, ¿ya? Por la moneda, por el tiempo, por la garantía, por la rentabilidad y por la forma de cobro, ¿sí? No hay mayor inconveniente en aquello. Entonces, bajo esa condicionante, la que a nosotros nos llama mayormente la atención es la clasificación por su naturaleza. ¿Por qué? Porque esa clasificación nos posibilita la apropiación de partida contable. Esa es la que nos da la apropiación de partida contable. Es decir, elegir una cuenta y registrarla para demostrar una operación pendiente de cobro. En ese entendido, vayamos a revisar esta clasificación y las siguientes. Cuando hablamos de la clasificación por su naturaleza, ¿quién va a continuar, por favor? Yo, licenciado. Villa. Ya, mi estimada Andrea. Por su naturaleza. La clasificación bajo esta condicionante origina la apropiación, reconocimiento, evaluación, medición de partidas en el sistema de contabilidad de una empresa. Cuentas por cobrar comerciales. Bajo esta denominación se deben incorporar todas aquellas transacciones pasadas, agrupadas en cuentas específicas, que representan derechos de cobro presentes de una empresa sobre terceras personas, naturales y o jurídicas, en función de sus fechas de vencimiento pactadas, emergentes, únicamente por la venta de mercaderías al crédito, y anticipos a cuenta de futuras compras, siendo estas letras por cobrar, letras renovadas por cobrar, letras protestadas por cobrar, anticipos a proveedores. Cuentas incobrables, dudosas o malas,
Esta cuenta centraliza y contabiliza los valores en términos de unidades monetarias, correspondientes a créditos otorgados únicamente por venta de mercaderías, efectuados por una empresa y declarados incobrables, irrecuperables o perdidos, al expirar sus fechas de vencimiento por la imposibilidad de efectuar su cobro y después de haberse agotado todos los medios legales para su recuperación. Razón por la cual es necesario constituir para estos créditos una provisión que sea suficiente para encarar la contingencia que afronta una empresa. Otras cuentas por cobrar. Bajo esta denominación se deben incorporar todas aquellas transacciones pasadas, apropiadas en cuentas específicas que representan derechos de cobro, presentes de una empresa sobre terceras personas naturales y o jurídicas, en función a sus fechas de vencimiento de acuerdos pactados por diferentes conceptos, menos por venta de mercaderías, siendo estas cuentas del personal, seguros por cobrar, honorarios por cobrar, alquileres por cobrar, etc. Gracias, mi estimada Andrea. Entonces, esta primera clasificación por la naturaleza es la que nos da la posibilidad, como dije inicialmente, a poder apropiar partidas contables. ¿Por qué? Porque la estructura contable con la que trabajamos, y la hemos utilizado el pasado año y estamos utilizando ahora, y van a seguir utilizando esta. En muchos casos de manera inconsciente, pero van a seguir utilizando esta. Es una clasificación por la naturaleza de las cosas. Es decir, buscando una cierta similitud, un parecido, un común denominador. Y de esa manera agrupamos las partidas contables. Activo, conjunto de recursos. Las cuentas que se presenten recursos. Pasivo, conjunto de obligaciones presentes en favor. Esa es su característica. Ese es el común denominador. En este caso, estas cuentas por cobrar, como su denominación indica, comerciales, emergen solo y únicamente por la venta de mercaderías. Solo por la venta de mercaderías. ¿Por qué? Porque dice su marco teórico que emergen como consecuencia del giro específico de las actividades de una empresa. ¿Y cuál es ese giro? La venta. Ahora, obviamente las empresas quieren vender todo de contado, pero no necesariamente es así. Entonces también tienen que abrir la otra posibilidad de vender sus productos al crédito. De esa manera hablamos que emergen de la actividad operativa de una empresa. Y de ahí es donde nosotros venimos apropiando cuentas como letras por cobrar, letras renovadas por cobrar, letras protestadas por cobrar. O algún colega dirá, yo prefiero titular documentos por cobrar. Y ya, no nos hagamos problemas, pero el término documentos por cobrar es más amplio, ¿no? Porque puede ser letras de cambio, pueden ser pagarés, pueden ser cualquier otro compromiso de tipo personal, un recibo. En cambio, cuando decimos letras por cobrar es algo preciso, puntual. No hay la posibilidad de desviarse a ningún lado. Y muchas de las transacciones crediticias están respaldadas por letras de cambio. Entonces, siempre debemos tender a ser precisos en la apropiación de partidas contables. Entonces, de esa manera que tenemos esas letras por cobrar. Ahora que los créditos de una empresa estén contabilizados en 10, 20, 30, 40, 50 cuentas diferentes, mentira, imposible, sería absurdo. Si la empresa vende mercaderías al crédito y su política es obtener letras de cambio, entonces su cuenta que va a tener de control es letras por cobrar. Tal vez aceptan algunos documentos diferentes a la letra de cambio, como ser recibos, pagaré. Bueno, pueden apropiar la cuenta documentos por cobrar que les dé la posibilidad de una amplitud adicional a su política crediticia. Pero las empresas difícilmente van a apropiar 10, 20, 30 cuentas. No. Allá 2, 3. Exageraremos.
5 cuentas que contabilicen todos los créditos que otorga una empresa. Estoy hablando por venta de mercadería. Ahora, obviamente de estas ventas de mercaderías al crédito, no necesariamente todos los créditos son recuperados. Alguien dirá, ¿y por qué no se recuperan? Porque estas son operaciones a futuro. Y el futuro para nosotros es desconocido. Desconocido. No sabemos qué nos depara el futuro, qué le depara el futuro a una empresa, a un cliente. Entonces, se generan irrecuperabilidades de estos créditos. Como no se pueden recuperar estos créditos y se han agotado todos los recursos, incluyendo los legales, entonces no le queda otra a la empresa que declararlo ese crédito incobrable. Y de ahí emerge esa cuenta que le hemos venido trabajando ya el año pasado, las cuentas incobrables. O alguien dirá, no, yo prefiero llamar cuentas dudosas. Ya. Alguien dirá, no, yo prefiero titular como cuentas malas. Es semántica. Pero el término que creo que más debiéramos tender a apropiar es cuentas incobrables. Son créditos otorgados y no recuperados. Entonces, declarados incobrables. Vamos a trabajar eso bastante. Y por supuesto, tenemos las otras cuentas por cobrar. Primero, las cuentas por cobrar del giro específico de la empresa. De estas cuentas por cobrar, las que no se cobraron están en las cuentas incobrables. Y por último, tenemos otro grupo de aquellas cuentas también por cobrar, pero por diferentes conceptos. Menos por la venta de mercaderías. Eso está en cuentas por cobrar. Por diferentes conceptos lícitos, desde luego. Entre ahí encontramos honorarios por cobrar, comisiones de venta por cobrar, alquileres por cobrar, intereses por cobrar, seguros por cobrar, que no son de la actividad de la empresa. No. Son transacciones muy particulares de la empresa. Entonces, esa es la clasificación gravitante para nosotros. ¿Y gravitante por qué? Porque nos da la posibilidad de contabilizar los créditos. Por eso decimos por su naturaleza. ¿Preguntas? Muy bien. Seguimos, Andrea. Está bien. Por la moneda. La clasificación bajo esta condicionante origina la distinción de los créditos otorgados en función de la moneda pactada. Cuentas por cobrar en moneda nacional. Son créditos otorgados en moneda de curso legal y vigente del país, donde se constituyó y desarrolla actividades una empresa y no requiere actualización. Cuentas por cobrar en moneda extranjera. Son créditos otorgados en moneda de un país diferente al que desarrolla actividades una empresa y requieren actualización por Gracias, el tiempo. Andrea. Ok. Entonces, ¿podemos trabajar con créditos en moneda nacional? Sí. ¿En moneda extranjera? También. Eso es decisión de la empresa. Eso está en función a su política crediticia de la empresa. Si trabajamos o trabaja la empresa con moneda nacional, es la moneda de curso legal y vigente en un determinado medio. En nuestro caso, pues el crédito tendrá que ser otorgado en bolivianos. Entonces, esa es una cuenta por cobrar en moneda nacional. Perfecto. ¿Se podrá otorgar el crédito en moneda extranjera? Por supuesto que sí. Una moneda bastante utilizada en nuestro medio para trabajar créditos es el dólar estadounidense. Entonces podrán
otorgar créditos en moneda extranjera? Por supuesto que sí. Y a diferencia de la moneda nacional, estos créditos necesariamente van a tener que ser actualizados. Y actualizados en función a la tasa de cambio vigente. Entonces, sí, generan una actualización apropiando la cuenta diferencias de cambio. Muy bien. Por el tiempo. Por el tiempo. La clasificación bajo esta condicionante origina la distinción de los créditos otorgados en función a fechas de vencimiento pactadas al momento de otorgar créditos. Cuentas por cobrar a corto plazo. Son créditos otorgados a ser recuperados en un plazo no mayor a un año. Activo corriente. Cuentas por cobrar a largo plazo. Son créditos otorgados a ser recuperados en un plazo mayor a un año. Activo no corriente. Entonces, también esto responde a la política crediticia de una empresa, que puede otorgar créditos de corto o de largo plazo. No hay ningún inconveniente. Créditos que puedan ser a 1 mes, 2 meses, 3 meses, 7 meses, 12 meses. O esos son los de corto plazo. O créditos que sobrepasen dicho tiempo, que sean a 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, como ahora, por ejemplo, está aconteciendo en nuestro medio. Varias empresas están importando movilidades y las están vendiendo al crédito. Y los créditos sobrepasan 1 año. Están en función a 2, 3, 4 años. Entonces, esas son cuentas por cobrar de largo plazo. Ahora, que una cuenta por cobrar de corto plazo, lo que llamamos activo corriente, de largo plazo, que reciba la denominación de activo no corriente, puedan ser en moneda nacional como en moneda extranjera, no hay ningún inconveniente. Seguimos. Por la garantía. La clasificación bajo esta condicionante origina a la distinción de los créditos otorgados en función a las garantías presentadas por los clientes al momento de otorgar créditos. Cuentas por cobrar con garantía. Son créditos otorgados con respaldo de garantía, siendo estas hipotecarias, documentarias, personales. Cuentas por cobrar sin garantía. Son créditos otorgados sin respaldo de garantías, no recomendables. Muy bien, gracias. Entonces, ¿los créditos pueden ser otorgados con garantía? Sí, debieran de ser otorgados con garantía. ¿Se puede otorgar un crédito sin garantía? Por supuesto que se puede, pero eso es decisión de la empresa. Una gran distinción entre estas dos clases de crédito, por supuesto, el riesgo. Otorgar un crédito sin garantías implica un riesgo alto. Entonces, un crédito sin garantías no es recomendable. Ahora que sí, los créditos siempre estén sustentados, siempre estén avalados por una garantía. Que pueda ser una garantía hipotecaria, que pueda ser una garantía documentaria, que pueda ser una garantía personal. Ya. Obviamente, la más solicitada es una garantía hipotecaria, ¿no? Y cuando hablamos de una garantía hipotecaria, particularmente hacemos referencia a bienes inmuebles, terreno, alcohol, etc. Sí, es una garantía. Documentaria, que puedan ser letras de cambio, que puedan ser pagarés, recibos, algún documento que establezca derecho de cobro. O una garantía personal, poco recomendable. Pero finalmente hay una tercera persona que está asumiendo la responsabilidad. Pues también podría ser, pero lo más recomendable son las hipotecarias y las documentarias. Vamos con la rentabilidad. Por la rentabilidad. La clasificación bajo esta condicionante origina la distinción de los créditos otorgados en función a su costo financiero. Intereses. Cuentas por cobrar con intereses. Son créditos otorgados que incluyen una determinada tasa de intereses. Cuentas por cobrar sin intereses. Son créditos otorgados que no incluyen intereses. Muy bien. Y nosotros esto podemos apreciarlo con
bastante facilidad, ¿no? Vamos a una empresa donde están vendiendo algún producto que nosotros requerimos comprar y vemos ahí, ¿no? ¿Venta al contado? Sí, dice. El precio de la computadora, 5.000 bolivianos. Ah, ya, pero allí tienen un letrero que dice crédito. Ah, sí, y esta misma computadora, por supuesto, la misma computadora. El precio, preguntamos, 5.500. Pero usted nos dijo 5.000, claro, al contado. 5.500. ¿Qué representan los 500 bolivianos? Los intereses. Los intereses que genera la otorgación de crédito. Y por supuesto, en un 99% de los casos, los créditos otorgados generan rentabilidad porque están incluyendo un interés. Excepcionalmente vamos a encontrar una empresa que esté otorgando créditos sin intereses. Entonces, bajo esta condicionante, ¿qué implica? Que podemos tener cuentas por cobrar en moneda nacional o moneda extranjera, que al mismo tiempo puedan ser de corto plazo o largo plazo, que además puedan ser con intereses o sin intereses. No hay ningún inconveniente. Estamos combinando simplemente estas clasificaciones. Por la forma de cobro. Por la forma de cobro. La clasificación bajo esta condicionante origina la distinción de los créditos otorgados en función a la cantidad de cobros a efectuarse. Cuentas por cobrar de cobros periódicos. Son créditos otorgados a ser recuperados en varios cobros. Cuentas por cobrar de cobro único. Son créditos otorgados a ser recuperados en un cobro único. Entonces depende cómo se haya pactado la recuperación del crédito. Que simplemente se establezca una fecha en función a un periodo de tiempo. Ejemplo, hoy se otorga el crédito 22 de marzo para ser recuperado el 30 de junio, íntegramente. Es una cuenta por cobrar de cobro único. No, se acordó que hoy se otorga el crédito a 6 meses con 6 letras de cambio para cobrarse mensualmente. Ah, es una cuenta por cobrar, pero de cobro periódico. ¿Y la periodicidad cuál es? 30 días. ¿Y en cuántas oportunidades? En 6, porque se habló de 6 meses con 6 letras. Entonces, bajo esta condicionante, podemos tener una cuenta por cobrar en moneda extranjera, que pueda ser de corto o largo plazo, que pueda ser con garantía, que pueda generar intereses y que pueda ser de cobro único. No hay problema. Entonces les dejo a ustedes para que puedan realizar todas las combinaciones que vean convenientes y pues ya no van a tener un mar, van a tener un océano de cuentas por cobrar con sus diferentes particularidades. ¿Preguntas? Muy bien. Sigamos con el control, pero vamos directamente 1, 2, 3, a partir del tercer renglón. Lo otro es genérico en todos los controles que hacemos. Desde por tal efecto, licenciado, para tal efecto es La recomendable anterior. la importancia. Sí. La importancia para lograr adecuado control sobre el movimiento, otorgación, vigencia y recuperación de las cuentas por cobrar que posee y controla la empresa está orientada a salvaguardar estos activos para limitar riesgos internos y externos que pudieran afectar las actividades empresariales y lograr un grado razonable de seguridad para proporcionar la información financiera confiable, íntegra y oportuna para la toma y control de decisiones. Para tal efecto, es recomendable diseñar, aprobar, implantar y efectuar seguimiento a un reglamento específico que entre los aspectos importantes para lograr este cometido y sin ser limitativos requiera habilitar el registro de cuentas por cobrar por cliente, designar a funcionarios de la empresa en el cargo de oficiales de crédito,
Los oficiales de crédito deben conocer oficialmente sus derechos y obligaciones inherentes a sus funciones, poseer conocimientos de las políticas crediticias de la empresa, conocer debidamente los requisitos que deben cumplir los clientes, efectuar y presentar evaluaciones a las garantías presentadas por los clientes en función a personas jurídicas y personas naturales para aprobación de créditos. Cuantificar la fuente de repago por parte del cliente. Ser responsables por las evaluaciones a las garantías presentadas por los clientes. Preparar periódicamente requerimientos de cobro por fechas pactadas de vencimientos. Preparar informes periódicos en función a la mora en recuperación de créditos para decisiones de gerencia. Política crediticia. Es el conjunto de decisiones administrativas, jurídicas y técnicas implantadas por una empresa para la otorgación, seguimiento y recuperación de los créditos otorgados a personas naturales y o jurídicas, con la finalidad de minimizar y idealmente eliminar el factor riesgo. Es cierto que la otorgación de créditos incluye alto margen de riesgo, pérdida, debido a situaciones que el cliente puede enfrentar, muerte, quiebra, liquidez, falta de solvencia, falta de garantías, etc. Situaciones que debe llamar la atención para que el crédito posea fuente de repago y esté respaldado por garantías reales y de inmediata realización. Por tanto, las empresas deben diseñar, aprobar, implantar y efectuar seguimiento de su política crediticia, destinada a minimizar el riesgo, pérdida, y lograr la recuperación de los créditos otorgados. Sin embargo, no existen políticas crediticias, pero muy bien diseñadas y aplicadas, que garantizan la recuperación total de los créditos y eliminen el factor riesgo. Gracias, mi estimada Andrea. Ustedes pueden apreciar que estamos hablando del control y hemos comentado en un tema anterior de manera amplia el control que nos pueda dar elementos de juicio al momento de tratar los diferentes temas en contabilidad interna. Por eso hemos revisado a partir del tercer párrafo, los otros son de lineamiento generalista, que claro, pero por supuesto, condicionan. En este caso, el control otorgado a las cuentas, perdón, asignado a las cuentas. Esta es la parte cualitativa de la empresa. El diseño de sistemas de controles internos. Y por supuesto, esto está orientado ¿a qué? A minimizar el elemento riesgo. Riesgo, la posibilidad de perder. Riesgo, la posibilidad de que el crédito se declare incobrable. Es una política crediticia, que esto es parte de la política crediticia de una empresa, está orientada a reducir, disminuir el elemento riesgo. Decimos, idealmente, eliminar, no, difícil. Un poco más imposible que se pueda eliminar el elemento riesgo. ¿Por qué? Porque los créditos son transacciones pactadas en el presente a ser realizadas en el futuro, realizadas que se conviertan en efectivo, a ser efectivizadas en el futuro. Y lastimosamente, pues, nosotros tenemos un pleno desconocimiento del futuro. Como Dios, nosotros no, simples auditores, ¿qué podemos predecir del futuro? Entonces, las empresas tienen necesariamente que diseñar, presentar, aprobar, implantar y efectuar el seguimiento de su política crediticia. ¿Cómo es que van a otorgar los créditos? ¿Bajo qué condiciones van a otorgar los créditos? ¿Qué se va a pedir desde el punto de vista legal, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista administrativo? Y obviamente todo esto orientado a salvaguardar los créditos otorgados por una empresa. Entonces, bajo esa condicionante, las empresas tendrán políticas crediticias inflexibles
Otras serán tal vez algo flexibles en su política crediticia. Pero cualquiera sea la política crediticia de una empresa, señoritas jóvenes, ninguna garantiza recuperar el 100% de los créditos. No. Lo que buscan es, por lo menos, minimizar, disminuir el elemento riesgo en una empresa. Y para eso, pues, tienen que adoptar todas las previsiones del caso, ¿no? Como designar una unidad administrativa de cobranzas para que realice aquello, dotarle del recurso humano necesario, capacitar a ese recurso humano, establecer un reglamento de créditos y que sea de amplio conocimiento de este personal, que este personal conozca sus derechos, conozca sus obligaciones, efectúe evaluaciones periódicas a las garantías presentadas por los clientes, efectúe los cobros correspondientes, diseñe su cronograma de cobro, establezca su cobro por ruteo. Sí, y todo esto está destinado a recuperar los créditos y que el elemento riesgo se minimice. Eliminar, muy difícil. Muy difícil. Ninguna política crediticia va a garantizar que se recupere el 100%. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Se comprende? Bueno, asumo que sí. Ya. Parte de tu control interno es el registro de cuentas por cobrar. Y ese registro ustedes pueden visualizarlo en la página 52. Este es un registro auxiliar. Ya tenemos el mayor, ejemplo, el mayor de letras por cobrar, que emerge como consecuencia de efectuar pases de los comprobantes de diario a este mayor. Ahí tenemos el mayor analítico de cuentas por cobrar. Pero este mayor analítico de cuentas por cobrar está incorporando a todos los clientes sin excepción, a todos los clientes sin excepción. Clientes que puedan ser personas naturales, clientes que puedan ser personas jurídicas, clientes a quienes se otorgó en moneda nacional, en moneda extranjera, etc. Pero todo está registrado en letras. Entonces, obviamente que nosotros requerimos generar información mucho más detallada. Saber cuántos son esos clientes. Son 30 personas naturales y 45 personas jurídicas. Ay, ay, ay. ¿Quiénes son esos 30 clientes naturales? Lindo León, Pancho López, Perico Pérez. ¿Cuáles son esas empresas? Almacenes La Estrella, Casa Panchito. Perfecto. ¿Sus pagos en qué fechas deben realizarse? Pues todo eso no está de manera así clasificada en el mayor. Pero nosotros podemos generar un registro adicional. Y ahí tienen. Para almacenes La Estrella Limitada, su registro de letras por cobrar, tienen un código que va a responder al código que nosotros venimos trabajando, ¿no? 100, 20, 01, 001, dependiendo. Tienen el código. El cliente, su domicilio, su teléfono, su correo, qué número de registro es este, quién es su garante, dónde vive, cuál es su teléfono, cuál es su domicilio, la fecha en que se ha otorgado el crédito, el concepto, en qué comprobante de diario se ha registrado esto, si era por otorgación cargo, si era por recuperación crédito, su saldo. Ahí tienen. Esto y es específico, cliente por cliente. Si en cuentas por cobrar están registrados 60 clientes, deben tener 60 de estos. 60 de estos. Y de esa manera tienen la información más detallada.
Y adicionalmente, si tienen créditos en moneda extranjera, tienen ustedes acá en la página 53 final, tienen ese crédito. Acá están centralizando persona por persona, natural y o jurídica, pero en moneda extranjera. Los otros eran en moneda nacional. De esa manera aquí estamos logrando tener un control mucho más preciso sobre cada cliente. Tener información debidamente clasificada para que de esa manera se establezcan los cobros en cronología de tiempos, los cobros por ruteo, etc. ¿Preguntas? Ya. Tenemos acá la naturaleza de las cuentas. Novedad, no es novedad, esto venimos trabajando desde el año pasado. A ver, a modo de refrescar la memoria, demos lectura a esta parte, por favor. Naturaleza de las cuentas. Es el marco teórico que corresponden a las cuentas por cobrar, a ser apropiadas en el sistema de registro contable de una empresa, emergente de transacciones inherentes a dichas partidas. Ver libro, temas de contabilidad básica, tema 5, manuales de contabilidad. Por tanto, las cuentas que conforman cuenta por cobrar deben cumplir con dicho marco teórico. A manera de ejemplo se presenta códigos. Está bien, hasta ahí, estimada Andrea. Entonces, la naturaleza de las cuentas no es nada más que eso, su marco de teoría de todas y cada una de las cuentas por separado. ¿Y dónde encontramos esto? Ah, en el manual de cuentas, ahí está. Si una empresa va a apropiar 500 cuentas diferentes, tiene 500 naturalezas. Normalmente se la presenta en una página. En una hoja estarán dos. Si son 500 cuentas, tienen un pequeño mamotreto de 250 hojas. Y ahí está escrito eso. Y bajo estas condiciones, que todas las cuentas posean código, título, concepto, movimiento, saldo y exposición. El concepto, ¿qué contabiliza la cuenta? ¿Qué? Otorgación de créditos. Magnífico. Movimiento, ¿cuándo se carga? ¿Cuándo se abona? ¿En qué casos cargamos? ¿En qué casos abonamos? Eso es el movimiento. Saldo, pues ya sabemos, hemos estudiado esto el pasado año. Las cuentas de activo, las cuentas de costo, las cuentas de gasto, obligadamente tienen que presentar saldos deudores. En cambio, las cuentas de pasivo, las cuentas de patrimonio, las cuentas de ingreso, obligadamente tienen que presentar saldos acreedores. Es cuenta de activos, saldo deudor. ¿Dónde la exponemos? En balance general. ¿En qué grupo? Activo. El subgrupo, cuentas por cobrar. Si es por naturaleza, si es por tiempo de realización, en el activo corriente. Entonces, esta naturaleza nos da elementos de juicio para realizar una mejor apropiación de las partidas contables. Tenemos el tratamiento contable. Este tratamiento contable, pues, hace referencia al movimiento de las cuentas por cobrar. Y este movimiento de cuentas por cobrar, desde luego, incluye fases. ¿Cuáles son esas fases? La otorgación del crédito, la actualización de valores, si es en moneda extranjera, la recuperación del crédito. ¿Y cómo se presentan estos créditos en estados financieros? Sean créditos en moneda nacional, en moneda extranjera, de corto plazo, de largo plazo, con garantías, sin garantías, que incorporen intereses, no incorporen intereses de cobro único, de cobros periódicos. No interesa. El tratamiento contable siempre va a estar en función a la otorgación del crédito, la actualización de valores si corresponde, la recuperación del crédito y de los que faltan recuperar su exposición en estados financieros. Esta partecita de actualización, por favor, podemos dar lectura. Actualización.
reexpresión o indexación de valores. Es un procedimiento reconocido por normas de contabilidad destinado a reconocer en términos de unidades monetarias los efectos de las fluctuaciones en la tasa de cambio de una moneda extranjera que afectan a esta clase de activos, aplicable desde el momento de la otorgación de crédito hasta su recuperación y o al cierre del ejercicio. Síguenos, por favor. Base de vengado. Según esta base de registro, los efectos de las transacciones y demás sucesos se reconocen cuando ocurre, y no solamente cuando se recibe, en bolsa o se entrega, desembolsa, efectivo u otro equivalente. Estas transacciones se registran y se incorporan en estados financieros de periodos con los cuales se relacionan, porque la información financiera no solo influye transacciones pasadas que generan cobros o pagos de efectivo, sino también transacciones que representan derechos de cobro y obligaciones de pago en el futuro. Muy bien, gracias, Andrea. Muy poco hemos trabajado con esto. En caja chica, nada. En caja sí hemos hablado de actualizaciones. ¿De qué? Del movimiento de ese efectivo y la política de una empresa respecto de las tasas de cambio vigentes en nuestro medio. En este caso estamos hablando de la actualización de valores. Podemos decir actualización, podemos decir indexación, podemos decir reexpresión. Cuestión semántica, no hay mayor inconveniente. Cualquiera de esos términos es aceptado en nuestro medio. No se preocupen para aquello. Que tal vez el más utilizado sea actualización, no hay ningún problema. Trabajamos con eso como actualización. Entonces, ¿qué es esta actualización, indexación o reexpresión? Simplemente es un procedimiento contable. Y por supuesto, es reconocido por norma de contabilidad. Y este procedimiento contable está orientado ¿a qué? A reconocer los efectos, ¿ya? A reconocer los efectos de las fluctuaciones que se generen en la tasa de cambio de una moneda extranjera. Que el momento de otorgar el crédito era 6.10, ahora la tasa de cambio es 6.18. Eso es la fluctuación. Ha fluctuado la tasa de cambio. O que era 6 y ahora es 5.85. Ha fluctuado la tasa de cambio. Las fluctuaciones pueden estar en función a un incremento y las fluctuaciones también pueden estar en función al decremento. Pero ambos casos, de aumento o de disminución, técnicamente debemos interpretar nosotros como fluctuaciones en la tasa de cambio. Y por supuesto, estas fluctuaciones en la tasa de cambio deben ser cuantificadas en términos de moneda. Y seguidamente apropiadas, es decir, contabilizadas en una determinada cuenta, para poder medir su impacto sobre los estados financieros. Alguien me dirá, pero también actualizamos con índices. Por supuesto que sí. El caso de los inventarios, el caso de los bienes de uso, el caso del patrimonio que estamos tratando en contabilidad de sociedades, que en minutos vamos a volver a tratar aquello. Ya. Sí, estamos actualizando con índices también. Se puede actualizar aplicando índices. Y valores corrientes también. Podemos actualizar utilizando valores corrientes o valores de mercado. Entonces tienen tasa de cambio, tienen indicadores, índices ¿cuál fue el nombre? Indicadores como la unidad de fomento a la vivienda, sí, tienen valores corrientes o valores de mercado que utilizamos para efectos de reexpresión, por supuesto que sí. Y desde luego que todas estas cuentas por cobrar están tratadas sobre base de vengado. ¿Por qué?
Porque las transacciones se reconocen cuando ocurren. No solamente cuando se cobra o se paga. No solamente cuando se recibe efectivo y se entrega efectivo. No, cuando ocurren. Sin tomar en consideración que se haya cobrado o que se haya pagado. Entonces, devengamos ingresos y gastos. No hay ningún inconveniente de 100%. A eso hace referencia la base de vengar. Tenemos acá la otorgación de créditos. Por favor. Sí, licenciado, antes una consultita. ¿Cuál es la diferencia entre actualizar y ajustar? Ya. Yo también utilizo ajustes. No así de muy buena gana, ¿no? Pero como está tan arraigado esto, también utilizo el término. Ajustar, dicen, ¿no? Ajustar. Es cuando estamos regularizando algo. Por eso ahí viene ese tema que el año pasado nos ha demandado mes y medio más o menos en tratarlo, a cientos de ajustes. Que no son nada más registros destinados a regularizar transacciones, a regularizar saldos de determinadas cuentas, a incorporar transacciones pendientes de registro. Eso es lo que entendemos por ajuste o ajustar, regularizar. ¿Y cuál era la otra situación, mi estimada Andrea? Actualizar. Actualizar es un procedimiento a través del cual vamos a reconocer los efectos de la inflación. Eso es actualizar. O indexar. O reexpresar. No hay problema. Son tres términos sinónimos. Sí, mi estimada Andrea. Sí, licenciado, gracias. Ya. Muy bien. Por favor. Otorgación del crédito. Es el acto legal a través del cual una empresa, al otorgar créditos por venta de mercaderías, obtiene derecho de cobro sobre estos en función a fechas pactadas, costo financiero y moneda. Para adecuado estudio se presentan los siguientes casos. Crédito en moneda extranjera, con interés, sin interés. Crédito en moneda nacional, con interés, sin interés. Muy bien, gracias. Hasta ahí. Los créditos, ya viendo la parte operativa como tal, los créditos pueden ser otorgados en moneda nacional, sí. En moneda extranjera, también. No hay ningún inconveniente. Los créditos pueden ser con intereses, sí, son los que tienen costo financiero. Los créditos pueden ser sin interés, desde luego. Podemos tener un crédito en moneda extranjera con interés. Un crédito en moneda extranjera sin intereses. Un crédito en moneda nacional con intereses. Un crédito en moneda nacional sin intereses, sí, que en ambos casos sean de corto plazo, de largo plazo, con garantías, sin garantías, de cobro único, de cobros periódicos. No hay inconveniente. Pues les digo, pueden hacer todas las combinaciones que ustedes quieran. Entonces, sí, podemos trabajar bajo esta condicionante. Y tenemos inicialmente créditos en moneda extranjera con interés. No, el tiempo que tenemos no es el adecuado. Sí, porque tenemos que ver el interés implícito, el interés explícito, su afectación en el registro contable. No, necesitamos más tiempo. Preguntas hasta acá. ¿Se comprende todo? ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muy bien, me place de sobremanera. Entonces, por favor, vuelvan a leer las cuentas por cobrar hasta este lugar y también vean su tratamiento contable que sigue. Vamos a tratar conmigo, no hay ningún inconveniente. Revisaremos esto el día de mañana.
Si no hay ninguna pregunta, nos encontraremos en unos minutos para trabajar con contabilidad de sociedades, y ahí voy a volver a comentar sobre lo que son las actualizaciones en cuanto a, y en este caso actualizaciones con índices. En patrimonio no trabajamos con tasa de cambio ni valores corridos. ¿Ya? Muy bien, excepto la revalorización. Muy bien, si no hay ninguna pregunta, señoritas jóvenes. Ya, en unos minutos nos encontramos, tomen su descanso.